lectura de esta historia vamos a tratar, o sea, entresacar algunas lecciones muy importantes con respecto al problema, al peligro de la apostasía. Lo he titulado esta reflexión: nuestro estilo de vida determina de qué lado estamos. Eso lo he titulado de esa manera para ya tener un enfoque de lo que vamos a tratar. Vamos a irnos a Josué 24, 15 al 28. Josué 24, 15 al 28. Siempre lo leemos en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Josué es el que habla, inspirado por el Señor como hombre de Dios. Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos que entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mentáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¡Qué maravillosa historia! Josué, siervo del Dios Altísimo, ya había cumplido su misión que se le había encomendado. Es decir, había introducido al pueblo a la tierra prometida y ya le había repartido la tierra. Como él lo dice, el mismo Josué dice, ya había llegado a viejo y su partida a la mejor tierra ya se estaba acercando. Por esa causa reunió a los líderes del pueblo de Israel para hacerles una solemne advertencia. La advertencia consistía en que tomaran una decisión sincera y honesta si estaban dispuestos a servir a Dios o a los ídolos.
Ellos contestaron que servirían a Jehová porque Él los había librado de la esclavitud egipcia y los había traído a la tierra prometida. Entonces Josué les advirtió sobre las implicaciones sobre la decisión que habían tomado de seguir los caminos de Dios. De este relato histórico podemos aprender algunas grandes lecciones sobre el peligro de la apostasía y cómo debemos actuar en estos momentos de apostasía. Miremos en primer lugar que algo basado en esta historia y también en la experiencia de la iglesia a través de los tiempos y aún de nosotros hoy en día. En primer lugar, repito, el camino hacia la apostasía es un camino muy sutil. Sí que es peligroso el camino hacia la apostasía. Esto significa que un creyente puede estar caminando hacia la apostasía sin percibirlo o sin darse cuenta. Israel había conquistado la tierra y una nueva historia está comenzando para ellos. Existía el peligro de que el pueblo se confiara demasiado, bajara la guardia y se fuera acomodando a las costumbres paganas de las naciones vecinas. Por eso la exhortación del siervo de Dios. El Espíritu del Señor ya había observado que muchos de ellos ya iban rumbo a un camino equivocado, es decir, a la apostasía o apartarse de Dios y de sus leyes. La apostasía, mis hermanos, nunca entra de la noche a la mañana. Tengamos conciencia de esto. La apostasía, repito, no llega de la noche a la mañana. La apostasía es un proceso lento que va socavando los fundamentos esenciales de la doctrina y los va cambiando lentamente, sustituyéndolos con ideas con apariencia de piedad y poniendo en duda la veracidad de la Biblia. Así trabaja de sutil la apostasía. Por esa razón, el pueblo de Dios, especialmente los líderes de la iglesia, deben de permanecer en constante alerta. Esto implica que se debe estar en un constante estudio serio de la Biblia para refutar las falsas doctrinas y registrarse como creyente en particular hacia dónde estamos caminando. Si estamos caminando en la dirección correcta basada en la Escritura o vamos tomando el camino equivocado. En segundo lugar, veo que en esta historia también podemos deducir que la apostasía se debe confrontar no solo teóricamente, porque podemos ser expertos o grandes personas expositoras oponiéndonos a la falsa doctrina o a la apostasía. Pero no solo basta con la teoría. Si observamos esta historia, vemos que Josué desafió al pueblo a que si en verdad estaban dispuestos a seguir a Dios como Él enseña en su palabra, estaban obligados a abandonar los ídolos, a los dioses muertos, los dioses paganos, que parece que ya muchos de ellos estaban inclinando a ese tipo de desconcierto o locura de la idolatría. Escuche el texto que dice el siervo de Dios Josué. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y oiga lo que dice Moisés a continuación: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. O sea, está diciendo el siervo de Dios: ustedes en teoría están diciendo que van a seguir a Dios y sus palabras que están escritas en su santa ley. Pues ahora tienen que demostrarlo.
tienen que deshacerse de los dioses que están entre vosotros. Es decir, repito, muchos ya se habían inclinado o estaban inclinando su corazón hacia el paganismo. Por eso la exhortación de Dios. Y es que realmente de nada sirve gritar a los cuatro vientos que somos de la sana doctrina si vivimos como los mundanos y a veces peor que ellos. Porque los mundanos actúan a veces necia o tontamente porque no conocen las leyes de Dios, no conocen la Santa Biblia, no han nacido de nuevo, todavía no tienen la luz del Espíritu en sus vidas. Pero es terriblemente sorprendente más bien como personas que dicen que son creyentes, algunos hasta son predicadores, otros han hasta graduados de los institutos bíblicos, seminarios bíblicos y hasta de la universidad bíblica. Y ellos son, en teoría del cristianismo, son expertos, pero viven como mundanos. Esto es un camino muy equivocado. Si en verdad somos cristianos, tenemos que abandonar los ídolos que están agobiando nuestra alma y están cegando nuestro entendimiento y endureciendo nuestra conciencia y conduciéndonos a la perdición, a veces sin darnos cuenta. Debemos abandonar los ídolos de la soberbia, la lascivia, la avaricia, la mentira, la calumnia, la rebelión, el manipuleo, etc. Oiga lo que dice el Señor Dios de Israel: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Mi hermano, pastor, líder, no te dejes de engañar por el diablo, que te hace pensar que Dios pasará por alto lo malo que estás haciendo. Tal vez el enemigo te ha engañado tu mente y te ha hecho creer que puedes hacer lo que quieras y santas paces, como decimos popularmente. Nunca pienses que tu alevosía o traición a la santa ley de Dios va a pasar por alto. No se te olvide. Dios a veces tarda, pero no olvida. Las facturas se te pasará tarde o temprano. Y debes saber que entre más se tarda en llegar la factura, más abultada viene. Está escrito en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios no miente, mis hermanos. No juguemos entonces con fuego, es decir, con fuego, porque nosotros vamos a salir quemados. Oigamos estas palabras. Yo no las digo con amargura en mi corazón, no, las digo en el nombre del Señor, como una advertencia. Es mi obligación, está escrito. Si ves al justo que se descarrila, exhórtalo, porque si no lo hace, yo voy a demandar su sangre de tus manos. ¿Ve? Tenemos que poner atención a las palabras. Para ir terminando, tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que alguien o una iglesia va rumbo hacia la apostasía? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchas formas de saberlo, pero voy a mencionar unas 2 o 3 evidencias que nos dicen que una persona va por mal camino y va rumbo a la apostasía, o una persona, o una iglesia, o una denominación. Cuando una iglesia o un líder le da más valor a las experiencias espirituales que a la misma Biblia, va rumbo hacia la apostasía. Aclaramos que la sana doctrina no niega el valor de las experiencias espirituales reales, pero esas experiencias se miden a la luz de la palabra de Dios. Si en una experiencia espiritual hay algo que contradice la Biblia, hay que desecharla. Así es
lo que dice la Biblia o enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando un liderazgo es dirigido por supuestos profetas o supuestas revelaciones y no toma en cuenta los parámetros morales y espirituales de la Biblia, ese liderazgo se dirige hacia la apostasía o ya está en la apostasía. En tercer lugar, cuando se sacan textos bíblicos fuera de su contexto para aprobar una posición doctrinal o administrativa, se va rumbo hacia la apostasía. El que tiene oído, dice Apocalipsis 3:13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiera Dios abrir los ojos a aquellos que han estado en un embrujo espiritual y no pueden ver la realidad. En conclusión, mis hermanos, esto es un asunto serio. No debemos tomarlo a la ligera. Volvamos a la Biblia. Humillémonos ante Dios antes que la tormenta de la apostasía nos arrastre hacia el abismo. Examinemos nuestra conducta y nuestro estilo de vida como líderes en la iglesia del Príncipe de Paz. No sea que nos hallemos trabajando o haciéndole el trabajo al mismo diablo. No te enojes, pastor. Sincérate con Dios, sé sincero, sé honesto con Dios. Alguien que esté escuchando en el nombre del Dios de Israel, sé honesto con Dios. Abre tu corazón ante Dios. No mires a los hombres, mira a Dios, mira su palabra. Consulta la palabra que dice, si aprueba o desaprueba tu estilo de vida o lo que estás haciendo. Despójate del traje clerical y busca el rostro de Dios como una oveja del gran pastor Jesucristo, el Príncipe de Paz. No mire la obra de Dios como un medio de ganancia. Cuídate tú mismo y el rebaño del Señor que Él compró con su propia sangre. Escucha este mensaje por el amor de Dios. Todos tenemos que dar cuenta ante Dios y ay de nosotros si tratamos de jugar con las cosas de Dios. Mal nos irá. Gracias, Señor, porque hoy me permitió hablar su palabra. Ruego que bendiga a las personas que escuchen con corazón abierto estas palabras. Glorifique su nombre, revelando su gracia y haciendo la obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que sea de bendición la reflexión bíblica de hoy. Hasta pronto, si Dios nos permite.